Hola, bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, comencemos. Una vez que la ciencia ha aceptado que los animales tienen conciencia y poseen emociones, podemos afirmar entonces que los animales pueden pasar por estados mentales de desequilibrio muy parecido a como nos pasa a los humanos. Los mamíferos comparten con los humanos el sistema básico cerebral para las emociones y por tanto es posible que sí puedan padecer estados mentales del tipo depresión, ansiedad, compulsión, fobias, agresividad. De hecho, esto está siendo investigado mucho más ahora que hace unos años atrás. Todo lo relativo a comportamiento y cognición en los animales es bastante nuevo y la psiquiatría veterinaria mucho más aún. Hasta no hace muchos años atrás, podría ser unos 20, ni siquiera en perros o gatos era tan reconocida la importancia que tiene un estado mental equilibrado, ya que va ligado directamente a su comportamiento. Y ni qué decir de los animales que estaban en zoológico. Afortunadamente ha ido cambiando esto con el tiempo y la salud mental y cómo afecta el comportamiento de los animales está cobrando cada vez más importancia desde el momento en que se reconoció que los animales sufren afecciones psicológicas muy similares a las nuestras. Por otro lado, el reconocer que pueden padecer de estados mentales como los que mencioné anteriormente nos lleva a pensar que también dichos estados les producen sufrimiento a sus vidas. Los orígenes de dichas patologías son muy parecidos a las que la causan en la especie humana. Entre ellas se puede mencionar la falta de la madre en estados tempranos de la infancia, muerte de un familiar cercano, presenciar hechos traumáticos, ser víctimas de violencia, aburrimiento, falta de desafíos, confinamiento, entre otros. Por supuesto, en cada especie serán diferentes las causas. Por ejemplo, la falta de la madre en estados tempranos de la vida no afecta igual a todas las especies. Y por otra parte, como en las personas, los animales reaccionan al trauma de muchas formas diferentes y cada caso es individual. Dentro de estos comportamientos anormales encontramos las llamadas estereotipias, que son movimientos involuntarios coordinados, sin un propósito, rítmico y que se realiza siempre de forma idéntica. Esto puede ocurrir tanto en personas como en animales. En el caso de los animales, probablemente lo hayas visto alguna vez en animales de zoológico, como felinos o primates, por ejemplo, que caminan una y otra vez de un lado a otro en una jaula, sin un propósito y sin variar la ruta. Me entristece recordar alguna vez que vi esto siendo niña. Algunas aves, estando enjauladas, pueden comenzar a arrancarse las plumas. Niveles de ansiedad elevados provocan este comportamiento que resulta en un trastorno obsesivo-compulsivo. Las orcas en cautiverio también tienen este tipo de comportamiento. La agresividad es un síntoma de un estado mental en desequilibrio. Los animales también son vulnerables a los acontecimientos negativos en su vida. Los animales de los que he sabido mediante mis lecturas que en estado salvaje han mostrado agresividad hacia sus congéneres son temidos por el grupo y al final también repudiados. Es difícil determinar qué puede ocasionar un comportamiento agresivo en un grupo que está en estado salvaje, más allá de la explicación hormonal, por ejemplo, o la jerarquía. Pero a lo que me quiero referir en este momento es a algunas especies animales que han mostrado agresividad, especialmente con los humanos. Un ejemplo lo tenemos en elefantes. Hay historias, numerosas historias de elefantes que han perdido la cordura en algún momento y la emprenden con los humanos. A lo mejor has visto alguna noticia alguna vez de elefantes de circo que de pronto se vuelven locos, destruyendo todo a su paso. Antes, en África, los humanos acostumbraban a viajar entre aldeas para visitar a familiares sin mayor problema con los elefantes.
Pero de pronto empezaron estos mamíferos en manada a llegar por asalto a caminos y pueblos, demoliendo cabañas o destruyendo cultivos. No para conseguir comida como hacían en el pasado, sino para ajustar cuentas con quienes sentían habían sido sus agresores. Al aumentar los conflictos entre elefantes y humanos, donde estos atacaban mortalmente a los humanos, algunas personas también se vengaron matando elefantes. Entre las causas de esta espiral de violencia está la pérdida de hábitat de los elefantes y la caza furtiva. En los elefantes se produce un impacto emocional tremendo con la pérdida de uno de sus miembros, lo que hace que se produzcan estos arrebatos de ira y agresividad contra los que consideran son los causantes. Igualmente se han dado casos de agresividad en chimpancés, en zoológicos contra sus cuidadores. A veces incluso asistentes al zoo han resultado lesionados. Pero, ¿qué motiva que esto haya ocurrido? Bueno, muchos de estos animales provienen de decomisos. Tienen un historial lleno de traumas. Han sido rescatados de lugares donde vivían atados, mal alimentados, en jaulas pequeñísimas. Otros provienen de laboratorios de experimentación. Basta ponernos en su lugar un momento e imaginar qué se siente que maten a tu madre delante de tus ojos y luego te lleven a un lugar donde estarás encerrado o tal vez amarrado, o en el mejor de los casos llegar a un circo donde debes aprender un montón de trucos que no quieres aprender, que no te interesa aprender. No es para menos. Es comprensible que ese entorno negativo donde les tocó vivir les marque de alguna forma y en un momento de arrebato la pagan con el primero que tengan enfrente. Caso parecido es el de las orcas que viven en cautiverio. Son animales que son sumamente infelices en los parques de entretenimiento donde los tienen. Son mantenidos en ambientes horriblemente artificiales donde no pueden hacer nada, pero absolutamente nada de lo que hacen las orcas junto a sus familias en el océano abierto. El aislamiento, el cautiverio, el aburrimiento y sedentarismo les quiebra mentalmente, haciendo que muestren agresividad inusitada contra las personas que tienen más cerca, sus cuidadores o entrenadores. ¿Y qué hay de la depresión en los animales? En muy pocas especies ha sido estudiada la depresión, pero según Oliver Burton, quien es profesor de neurociencia en la Universidad de Pensilvania, a pesar de que los animales no puedan hablarnos, algunos aspectos de la depresión sí que pueden ser observados en ellos, especialmente en primates. Entre varias especies de ellos puede observarse, por ejemplo, pérdida de interés en actividades placenteras, pérdida de interés por sus alimentos favoritos. En algunos animales también no hay motivación para la actividad sexual. Puede haber cambios en los patrones de sueño, desinterés por interactuar con sus congéneres y un comportamiento que se suele observar en un cuadro de depresión en animales es cuando renuncian a enfrentarse a una situación estresante. Debido a que el comportamiento emocional de chimpancés es similar al nuestro, para los investigadores, solamente con observar sus expresiones faciales o su mirada pueden saber si el animal está triste. La doctora Jane Goodall fue una de las primeras en documentar casos de depresión en estado salvaje, en el que una chimpancé adolescente, luego de perder a su madre, pasó por todas las etapas de duelo sin haber podido recuperarse, perdió las ganas de vivir, razón por la que se debilitó y terminó muriendo. La depresión ha sido documentada además en chimpancés que después de haber sido arrebatados a sus madres fueron llevados lejos de su familia para terminar siendo parte de un centro de investigación y experimentación o cautivo en algún zoológico o cautivo como mascota de alguien en algún lugar viviendo en jaulas de pocos metros en condiciones infames. Otro animal en que se ha descrito estados de ánimo y comportamiento muy parecido a episodios depresivos son los perros. Son el resultado de un evento, como por ejemplo la pérdida de un humano o mascota que le acompañaba, perros que vivan en hogares donde les tratan en forma miserable, estando amarrados, recibiendo sol, frío, lluvia, falta de interacción con los humanos, o un perro que siempre es castigado ya por entrenamientos inadecuados y exhaustivos o por un dueño que lo maltrate.
El estrés postraumático es también un trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Un animal con este trastorno tiene intensas reacciones emocionales y físicas ante situaciones que le recuerdan el trauma. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Estos animales reaccionan exageradamente ante los estímulos y sufren de ansiedad o depresión. El estrés postraumático ha sido descrito en elefantes, tanto en cautiverio como en estado salvaje. Por cierto que en el origen del trauma está metida la mano del hombre. Razones para ocasionar este trastorno en elefantes sobran, ¿cierto? Han de estar hartos de nosotros los animales. Se ha observado en animales utilizados en circos, al estar sometidos a una tensión emocional constante, sufriendo traslados, entrenamientos que rozan la tortura animal y estando expuestos a ruidos, luces y todo tipo de espectáculos, acaba provocando que los animales desarrollen un estrés debido a estas situaciones traumáticas, lo cual afecta la manera que tiene el animal de comportarse. Ha sido también descrito en chimpancés, incluso hasta años después de estar jubilados, de estar en instalaciones para investigación biomédica. Según la doctora Lopresti Goodman, psicóloga, en estos animales se observan reacciones a eventos y objetos que podrían recordarle al animal el evento traumatizante. Algunos animales pueden mover la cabeza de un lado a otro, morderse e incluso comerse sus propias heces. Otros signos son técnicas que utilizan en un intento de calmarse a sí mismos, como lamerse, mecerse o esconderse en exceso. También han documentado síntomas de estrés postraumáticos en loros, que fueron capturados en la naturaleza, mantenidos como mascota y luego abandonados. También en perros que son usados en misiones militares o han sido víctimas de abuso severo o al ser abandonados después de haber vivido en una casa con una familia. Bueno, la buena noticia es que los trastornos de estrés y ansiedad entre animales son tratables. Y lo exitoso del tratamiento depende también de cada caso individual. Parte del tratamiento prioriza el restablecer entornos seguros y relaciones de confianza con el animal, además, lógicamente, de fármacos recetados. Para terminar este episodio, te contaré la historia de un chimpancé llamado Víctor, quien nació en las selvas de Mali en 1983. A los pocos meses fue capturado por cazadores furtivos, separado de su madre y vendido a una pareja de franceses que lo educó como si fuera un niño. El pequeño chimpancé comía con cubiertos, sentado a la mesa, se lavaba los dientes y sus dueños lo vestían con ropa y pañales. Lo castraron y con frecuencia lo llevaban de paseo en un carrito de bebés a restaurantes y centros comerciales. Cuando cumplió 6 años, su fuerza se hizo peligrosa e incontrolable. Entonces lo encerraron en una jaula en el patio de la casa. 8 años después, Víctor escapó. Caminó unas horas por París, mordió a una persona y finalmente el zoológico de Pépinière obtuvo su custodia. Pero su vida allí no mejoró. Lo pusieron en una jaula cerca de un puesto de comida y los visitantes lo alimentaron durante años con crepes y comida basura. En varias ocasiones le dieron bebidas alcohólicas y lo obligaron a fumar porros de marihuana. Sin embargo, sobrevivió así más de una década. En 2006, Víctor fue rescatado por el Centro de Recuperación de Primates de la Fundación Mona en Girona, España. Desde los primeros días, sus cuidadores notaron comportamientos extraños. Víctor se balanceaba durante horas hasta hacerse daño en las nalgas. Se abrazaba a sí mismo tan fuerte que el pelo de la espalda ya no le crecía y se autogolpeaba. Le daba miedo caminar por la hierba y reaccionaba con temor y agresividad ante otros animales de su especie. Después de años de acompañamiento y rehabilitación, ha reducido las conductas que le hacen daño y ha mejorado su comportamiento social. Ahora Víctor es uno de los 23 chimpancés que viven en centros de acogida para primates en España,
donde fue desarrollado el primer estudio científico en una especie no humana en el que se evalúa empíricamente el repertorio completo de trastornos mentales que están descritos en los humanos. Hasta aquí con este episodio. Me quedan todavía algunas cosas relativas a salud mental en los animales para contarte, pero quedará para otro episodio. Este es el último episodio de la segunda temporada. Vamos a tomar unas semanas de break para volver con una tercera temporada, porque me quedan montones de cosas sobre estas mentes maravillosas, asombrosas y misteriosas que tengo para contarte. Mientras tanto, sigo publicando información en el perfil de Instagram y Facebook. Gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por tus comentarios y hasta la próxima temporada. ¡Chao!